Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Turbo Máquinas Callao. Estoy mirando ya qué habíamos hecho la última sesión y fue la deducción de la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Entonces lo que nos toca el día de hoy, a ver, el día de hoy vamos a ver entonces grado de reacción. Turbo UNAC. Pues estoy subiendo el tema, ahorita los presento a la pantalla. ¿Eh? Grado de reacción, ya. Ya, ok, entonces presento pantalla y confirmen que están viendo esto, por favor. El tema de hoy. Sí, se puede ver. Sí, te visualiza, profesor. El grado de reacción de las turbomáquinas. Ok. Entonces, este es un tema que es anexo, que es colateral al tema que hemos visto en la última sesión, que es la ecuación de transferencia de Euler. Solo para recordar un poquito, hemos de señalar lo siguiente. La llamada ecuación de transferencia de Euler es una ecuación que nos permite cuantificar la cantidad de energía que se intercambia en el rodete de las turbomáquinas, ¿no es cierto? ¿Quiénes intercambian energía? Pues intercambian energía el rodete con el fluido o al revés, fluido con el rodete. Y esta ecuación entonces se escribe de este modo. Su símbolo es HU para la ecuación de Euler, que se llama altura de Euler y se cuantifica de este modo. U2 por C2U menos U1 por C1U entre la gravedad. ¿Sí? Entonces, esta formulita nos permite, entonces, como ya les señalé hace un ratito, cuantificar la cantidad de energía que una bomba le entrega al líquido o la cantidad de energía que el líquido le entrega a una turbina. ¿Listo? Entonces ya está más o menos la idea puesta y ahora lo que vamos a conocer es, en relación también a esta misma fórmula, vamos a conocer un parámetro que está asociado con él. Pero antes, el logro de sesión. La idea es que al término de esta sesión ustedes sean capaces de reconocer la ecuación que determina si una turbomáquina es de acción o de reacción. Y entonces ahí tenemos algo. Este llamado grado de reacción, antes me olvidé señalar qué es, ¿no? El grado de reacción es un parámetro, su símbolo es sigma, y nos va a ayudar, como dice ese logro, a determinar si una turbomáquina es una turbomáquina de acción o si es una turbomáquina de reacción. ¿Sí? Entonces, para poder ver esta clasificación y a qué se debe todo esto, tenemos que conocer primero cómo se obtiene el parámetro. Ya cuando conozca cómo se obtiene, entonces dar este paso final es sencillísimo. Entonces vamos ahí. El logro entonces de esta sesión sería de que ustedes sean capaces de reconocer cuál es la ecuación o fórmula del grado de reacción, simbolizado con la letra sigma, que nos va a ayudar a determinar si una turbomáquina se clasifica como de acción o de reacción. Acá está la temática que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre los triángulos de velocidades. Vamos a conocer una segunda expresión o una segunda fórmula de la altura de Euler, es decir, esta es una primera forma, ¿no? Pero ahora vamos a conocer una segunda forma de esta ecuación. Luego conoceremos un concepto llamado altura de presión, pasando por otro que se llama altura dinámica, y finalmente conoceremos la definición del grado de reacción. ¿Ya? Y ahí se acaba la sesión del día de hoy. Así que empecemos. Los triángulos de velocidades. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior nosotros hemos estado mostrando los rodetes de una bomba y aquí hemos señalado la presencia de tres tipos de velocidad. Una tangente al álave, ¿sí? Que se simboliza con una W con una colita,
y se llama velocidad relativa, ¿no? Otra que es tangente a la de los círculos, que hemos simbolizado como la letra U, se llama la velocidad periférica o de arrastre de los álabes. Y una tercera, que es la composición o suma de estas dos, que es la velocidad absoluta del líquido. Este mismo triángulo se puede reproducir acá también, ¿no? Entonces acá tendríamos la velocidad U2, la composición o suma de estas dos me daría esta velocidad C sub 2. Recordando una vez más, U es la velocidad que tiene el álabe, ¿sí?, en la entrada del rodete. U2 es la velocidad que tiene el álabe a la salida del rodete. Velocidad relativa 1 es la velocidad que tiene el fluido dentro del álabe, ¿no? Y está ahí, velocidad relativa 2 es la velocidad que tiene el fluido con respecto al álabe, a la salida del mismo. Las letras C, ya sabemos, representan a las velocidades absolutas del fluido en la entrada y en la salida. Cuando decimos que son absolutas, recuerden también de que siempre esas velocidades absolutas son medidas desde tierra, ¿no? Un hombre en tierra mide estas velocidades C, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Estas velocidades C son medidas por este hombrecito en tierra. ¿Ok? Ya. Entonces, pero ¿cuál es la idea que quiero darles ahora a continuación? Miren, si por ejemplo nosotros imaginariamente, ya saben, trasladamos este vector que ustedes ven por acá, lo trasladamos acá, estaríamos con el mismo vector, ¿cierto? Porque es un paralelogramo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo he llegado a configurar un triángulo, ¿está? Si a ese triángulo lo sacamos afuera, ese triángulo tendría más o menos una configuración así. ¿Está? Y a tal triángulo se le denomina así, triángulo de velocidades de salida del rodete, ¿ya? Triángulo de velocidades de salida. Y de modo similar, si esta velocidad se traslada acá, entonces también acá tendríamos otro triángulo. Este triángulo, entonces, llevado afuera, tendría más o menos también una configuración genérica así. ¿Está? No se preocupen todavía por la forma del triángulo, eso les voy a hablar más luego, ¿ya? Porque de repente ustedes dicen, pero acá estoy viendo un tipo de triángulo diferente, ¿no? ¿Y por qué veo otro triángulo acá? En líneas generales, los triángulos tienen forma dependiendo de otros parámetros, ya lo vamos a conocer. Bueno, el caso es que una vez que estos triángulos han sido obtenidos, entonces, aquí como ya también hemos hecho un avance en la clase anterior, en cada triángulo se pueden obtener, aparte de las velocidades C, U y W, se pueden obtener otros dos parámetros. Un parámetro, que realmente es una velocidad. Una componente de velocidad que es perpendicular a U se denomina C sub 1M. ¿No? Y otra componente que es paralela a U se denomina C sub 1U. ¿Listo? Si es que este fuese el triángulo de entrada. Entonces, miren, para poder definir estos componentes C1M y C1U se necesita de un ángulo. El ángulo este se llama el ángulo alfa o el ángulo de entrada de la corriente. Entonces, miren, el término C sub 1M, de acuerdo con la geometría, valdría C sub 1, que es este de acá, por seno de alfa 1, ¿no? ¿Sí? Es fácil de darse cuenta. ¿Y a qué sería igual C1U? C1U, de acuerdo al triangulillo que se ha formado acá, C1U sería igual a C1 por coseno de alfa 1. ¿Correcto? Bueno, eso ya lo conocían ustedes, ¿no? De la clase anterior. Lo que yo quiero es solamente recordar estos parámetros, ¿no? Que acá tenemos entonces C2U, acá tenemos, pero acá tenemos C1U y acá tenemos C2U, ¿no? Que son componentes de estas velocidades en las direcciones del vector U. ¿Está? Y tienen nombre, ¿no? Esta de abajo se llama la componente periférica de la velocidad absoluta y la otra que es perpendicular se llama la componente meridional de la velocidad absoluta. Ya, entonces, ¿para qué sirve el conocimiento de estos triángulos? Pero no, antes de eso, antes de saber para qué sirve, acá está lo que les dije antes, ¿no? Las formas que adoptan los triángulos pueden variar, pueden ser variables. ¿En qué sentido? En que no necesariamente los triángulos van a tener la forma que les estoy dibujando yo acá. Es decir, si ustedes se notan, todos los triángulos que estoy dibujando aquí son acutángulos, ¿no? En relación a los ángulos alfa y beta, ¿sí? Todos son ángulos agudos.
pero no necesariamente van a ser así esos triángulos. Los triángulos pueden ser de distintas formas. Pueden ser así. Acá tenemos C, U y velocidad relativa, ¿no? Y luego te puedo tener también así. Acá está C, acá está U y acá está la velocidad relativa. O de lo contrario, puedo también tener así. Así, así y así. Y entonces esto es C, esto es U y esto es velocidad relativa. O también podría tenerlos así. C, U, velocidad relativa. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay distintas posibilidades para que estos triángulos queden configurados. ¿Y de qué creen que va a depender? ¿De qué va a depender la forma de un triángulo? ¿Podrían inferir eso ustedes? ¿De qué dependerá? De la curvatura del álabes. De la curvatura de los álabes, efectivamente. Para ser más precisos, entonces, va a depender del valor de los ángulos alfa y beta. ¿Ya? Estos ángulos son los que van a definir la forma que va a tener el triángulo, ya sea en la entrada o en la salida. Por ejemplo, miren, aquí los dos alfa y beta son agudos. En esta otra, alfa es agudo, beta es obtuso. En esta otra es al contrario, alfa es obtuso, beta es agudo. Y aquí alfa es 90 grados, ¿no? Como ejemplos les pongo estas configuraciones de álabes. Miren, acá tengo una configuración de álabe que se llama curvado hacia adelante. O sea, este es un rotor y solamente estoy mostrando un álabe, esto que está aquí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este álabe tiene una orientación en el mismo sentido de la velocidad angular, ¿no? O sea, la velocidad angular como que está apuntando a la derecha y esto se está curvando a la derecha. Por eso se llama curvado hacia adelante. ¿Ya? En este caso, miren, aquí está. Esta velocidad roja, que es la relativa, es tangente al álabe. La velocidad U es tangente al círculo. La suma de los dos me da C. Entonces, cuando se mueve este vector acá, si se mueve acá, entonces voy a configurar este triángulo. ¿Eh? Y este triángulo se parece a esto. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, por ejemplo, esta configuración corresponde a una curvatura como esta, ¿no? Curvado hacia adelante. Y así, si yo tengo curvado hacia atrás, tendré entonces otro modelo. El curvado hacia atrás será más o menos este modelo que está aquí. Y si es radial, también tendré una configuración diferente. ¿Eh? O sea, dependiendo entonces, una vez más, de la curvatura que tienen los álabes, lo cual dará origen a distintos valores de los ángulos alfa y beta, los triángulos pueden adoptar distintas formas o configuraciones. ¿Correcto? Entonces, si ya sabemos eso, ahora sí ya podemos preguntarnos, ¿para qué me sirve conocer todas esas ideas de los triángulos? Bueno, el caso es este. En antes hemos visto de que la ecuación de Euler se escribe así. Y justamente aquí en esta fórmula aparecen estos parámetros. Miren, aquí aparece C2U y acá aparecen C1U, que son esas componentes periféricas de los que aparecen en los triángulos. Entonces, resulta que estos dos parámetros, C2U y C1U, se pueden obtener de los triángulos. Miren acá, voy a tomar como referencia, por ejemplo, este triángulo, solamente este como un ejemplo. ¿Ya? Conozco todos los términos, ¿ya? Conozco todos los parámetros, conozco los ángulos. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo ese triángulo y aplico una ley de cosenos en este triángulo de salida, la ley de cosenos así escrita va a ser una cosa como esta, miren. Ley de cosenos, ¿ya? En relación al ángulo alfa. Se escribe así, velocidad de salida al cuadrado es igual con C sub 2 al cuadrado más U2 al cuadrado menos 2 veces U2 por C2, ¿sí? Por coseno de alfa 2. ¿Están de acuerdo? Esta es la fórmula de la ley de cosenos aplicada a ese triángulo. Pero entonces cuando uno aplica esa fórmula, inmediatamente nos damos cuenta de que aquí aparece justamente el producto C2 por coseno de alfa 2. Y nosotros ya hemos dicho que C2 por coseno de alfa 2 no es otra cosa más que C2U. ¿Sí? Esto es C2U. Así que reemplazamos y esta ecuación se queda así. Y entonces fíjense, ¿qué sigue? Lo que sigue es que de esta ecuación yo pueda despejar para U2 por C2U. ¿Ya?
para U2 por C2U. ¿Y por qué para U2 por C2U? Porque justo eso es lo que aparece acá, miren, U2 por C2U. ¿Ya? Si se despeja, entonces, quedará una cosa como esta. U2 por C2U es igual a menos la velocidad relativa 2 al cuadrado, menos C2 al cuadrado, menos U2 al cuadrado entre 2. ¿No? Eso es lo que aparece. Ahora, haciendo lo mismo con el otro triángulo, con el de la entrada, vamos a encontrar que U1 por C1U es menos la velocidad relativa. Esto es así, ¿no? Este menos es para todos, ¿eh? Entonces aquí sería así. Velocidad 1 cuadrado menos C1 cuadrado menos U1 cuadrado entre 2. Es lo que aparece. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Lo que sigue es que estas cantidades que son equivalentes a estas van a ser reemplazadas en esta ecuación. Se van a reemplazar aquí en la ecuación principal de HU. Y si se hace eso, la ecuación que se obtiene es esta formulita que ustedes ven por acá. Miren. ¿Está? Esta ecuacióncita que se ha logrado reemplazando U2 por C2U y U1 por C1U en la ecuación de Euler se llama la segunda forma o la segunda ecuación de Euler. En cristiano, esa ecuación que ustedes ven por ahí es una ecuación que nos sirve también para calcular HU, también para calcular la energía compartida entre el rodete y el fluido, pero utilizando otros parámetros, ¿no? Parámetros todos del triángulo de velocidades, ¿no? Velocidades periféricas, velocidades relativas y velocidades absolutas. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos fórmulas conocidas para HU. Ahora, todavía podemos hacer algo más. Vamos a conocer estas dos expresiones, una que se llama la altura de presión del rodete y otra que se llama la altura dinámica del rodete. Por ejemplo, si yo tengo una bomba por acá, esta es la sección de entrada del ala B1 y este es 2, ya sabemos que el fluido se desplaza así, de 1 hacia 2, se puede escribir la ecuación de Bernoulli de 1 a 2. ¿Está? Y la ecuación de Bernoulli escrita desde los límites 1 hasta 2 para todo el rodete es esta expresión que ustedes ven por acá. ¿Está? En donde la velocidad, ya saben, C sub 1 que aparece por acá es esa velocidad absoluta del fluido que se da acá, ¿no? Y C sub 2 es esa velocidad absoluta que se da por acá. C1 cuadrado entre 2G es la energía cinética en la entrada, la presión de la entrada, la elevación en la entrada y luego el término más menos potencia entre gamma Q, y hemos visto que este término, lo hemos visto el otro día, puede ser reemplazado por HU. ¿Correcto? Entonces todo ese término que en mecánica de fluidos hemos aprendido a trabajarlo así, potencia entre peso específico por caudal, es ni más ni menos que la altura de Euler. Así que por esta razón en la siguiente ecuación ya no va a aparecer más el término potencia entre gamma Q. Va a ser reemplazado por HU. Ya lo puedo eliminar de acá. Entonces, visto eso, entonces todos los demás términos que ustedes ven por acá se van al otro lado, ¿no? Y cuando se van al otro lado se asocian de esta manera. ¿Ya está? Y ahora, cuando ya tengo esta fórmula, miren, de HU, tengo una nueva expresión para HU. Esta de acá puede ser también comparada con el otro HU, con este que está aquí. Entonces, los dos son HU. Entonces, si yo comparo los dos, junto sus términos, al juntar sus términos, tengo una expresión como esta. Y a partir de ahí, de esta expresión, podemos despejar la diferencia de presiones, presión 2 menos presión 1 entre peso específico. Y a esa diferencia de presiones se le asigna un nuevo símbolo, se le asigna el símbolo HP. ¿Está? ¿Y qué sería HP? El término HP, que equivale a la diferencia de presiones entre el peso específico, se le llama altura de presión del rodete. ¿Está? ¿Y qué cosa vendría a ser entonces ese término? Es ni más ni menos que, si ustedes se dan cuenta, cuando yo pongo presión menos 2 menos presión 1 entre peso específico, esto es un delta P. ¿Están de acuerdo? En caso de bombas, delta P es positivo o negativo. ¿Qué dicen? Si tengo un rodete, acá está 1 y acá está 2, ¿dónde la presión es mayor cuando se trata de una bomba? ¿La presión es mayor en 1 o en 2?
En 2, pues, ¿no? Por lo que hemos conversado nosotros, en 2 la presión es mayor. Aquí la presión en 1 es chiquitita, la presión en 2 es grande. Entonces, este delta P, ¿será positivo o negativo? Positivo. Positivo. Va a ser positivo. Positivo, Entonces, profe. ¿es una ganancia o es una pérdida de presión? Una ganancia. Ganancia. Ganancia de presión, ¿cierto? Entonces, a esto se le llama HP, altura de presión del rodete. En otras palabras, es la cantidad de presión que gana el fluido al interior del rodete. ¿Ya? Sencillo en realidad. Si ustedes recuerdan la primera clase, nosotros teníamos un sistema de bombeo, ¿sí? Y les había dicho, ¿no? Y aquí abajo, a la entrada de la bomba, hay una presión chiquitita. Luego acá tenemos esa presión más delta P. ¿Se acuerdan eso? Entonces ese delta P que apareció en el esquema que yo les hice aquella vez es este delta P del que estamos hablando aquí. Este incremento de presión. ¿Ya? Muy bien. En la misma medida en que apareció el término presión 2 menos presión 1 entre peso específico en esta fórmula, si ustedes notan, también aparece esta cantidad, ¿no? C2 al cuadrado menos C1 cuadrado entre 2G. Entonces, a esta diferencia de energías cinéticas también se le cambia de signo y se le pone HD y se le llama altura dinámica del rodete. ¿Está? Si es positivo, pues será una ganancia de energía cinética. Y si es negativo, será más bien una pérdida de energía cinética entre la entrada y la salida de los rodetes. Bueno, pues ya conocemos esos dos términos, altura de presión y altura dinámica, tal como veníamos señalando acá. Miren, ya estamos cerca al final. ¿Listo? Y entonces, ¿qué sigue? Conocidos ya estos dos términos, lo que sigue a continuación es escribir la siguiente fórmula. ¿Ya? Esto de acá no está en su separata, ¿ya? Si ustedes tienen su separata a la mano, escriban. Luego, también se puede, combinando las ecuaciones, se puede demostrar que HU es la suma de HP más HD. Ahí tienen otra fórmula para la altura de Euler. ¿Listo? Esto no está en la separata, repito, lo tienen que incluir ustedes. Bueno, pues, volviendo otra vez al conocimiento de HP y de HU. Cuando ya tenemos ese conocimiento, ya podemos definir el grado de reacción. El grado de reacción es la razón entre la altura estática que da o absorbe el rodete HP y la altura total transferida por el rodete HU o altura de Euler. Aquí está su fórmula. Entonces, a esta relación, entonces, HP entre HU es lo que llamamos el grado de reacción. ¿Está? Y básicamente, a ver, ¿de qué me informa esto? Si yo miro la ecuación, ¿de qué creen que me informa? Las dos son energías, ¿eh? Esta es la energía total que se le comunica al fluido y esta más bien es la energía de presión que se le comunica al fluido. No olvidemos también que HU es la suma de HP más HD. A ver, ¿alguien me podría dar una interpretación de lo que es el grado de reacción mirando su fórmula y comparándola con esta? ¿Qué tal les va con las matemáticas? A ver, ¿qué relación me estaría dando realmente el grado de reacción? Nadie. No, profesor, no entiendo. A ¿En qué ver, porcentaje de altura, de la altura de Euler es una altura de presión? algo así, ¿no? O sea, si te doy a ti toda una energía del tamaño de HU, pero no toda esa energía va a ser utilizada por el líquido, solo una parte. ¿Qué parte? La parte que llamamos altura de presión, ¿sí? Entonces, esta parte HD, esto no es utilizado por el líquido, ¿eh? El líquido solo utiliza una porción de la altura que se le ha entregado. Y esa energía utilizada es la altura de presión del rodete. ¿Está? Cuando hablamos solo de bombas, la interpretación es así.
En realidad es simple, ¿no? ¿Se dan cuenta? Uno cuando asocia las matemáticas con la situación física, tiene sentido. ¿Ya? Tipo como una eficiencia, profesor. Algo así como una eficiencia, solo que no solemos medirlo en términos de porcentaje. No, no es normal ni común medirlo en términos de porcentaje. Más bien este valor sigma nos ayuda a hacer la clasificación de las turbomáquinas, ¿ya? Dependiendo de qué valor tiene. En principio, ¿qué valores puede optar o qué valores puede tener sigma? Con respecto a los valores que puede optar el símbolo sigma puede ser 0, ¿está? Puede estar entre 0 y 1, pero de ninguna manera sigma puede ser menor que 0, esto jamás, ¿está? Y así como sigma mayor que 1, jamás, nunca, ¿está? Solamente los valores numéricos de sigma pueden estar en cualquiera de estos dos valores, ser 0 o estar entre 0 y 1. Nunca puede ser menor que 0. ¿Por qué no puede ser menor que 0? Miren la fórmula. ¿Por qué sigma no puede ser menor que 0? O puede ser 0, o puede ser menor que 0. O voy a cambiarles el modo de razonar, ¿ya? Supongamos que sigma sale negativo. ¿Cuál de los términos tiene que haber sido negativo para que sigma salga negativo? La altura de presión. La altura de presión, ¿no es cierto? O sea, para que sigma salga negativo, la altura de presión tiene que haber salido negativo. HU siempre es positivo, por si acaso. Y resulta que, bueno, jamás vamos a tener tampoco HP negativo. HP también siempre es positivo, ¿eh? Nunca va a ser negativo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Miren, la definición de HP es así, ¿eh? Esto es bien bonito de interpretar. ¿Eh? La definición de la altura de presión es más menos, ¿ya está? Presión 2 menos presión 1 entre peso específico. El signo más lo usan las bombas de los ventiladores y el signo negativo lo usan las turbinas. Pongamos el ejemplo de una bomba. Entonces acá tengo una bomba. Acá tengo, ya sabemos, la presión 1 que es pequeñita y la presión 2 que es grande, ¿no? Entonces está claro que aquí la presión 2 menos la presión 1 va a ser positivo, ¿sí? Entonces, esto es positivo. Positivo multiplicado por positivo, a la larga me va a dar positivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Positivo acá, el resultado es positivo. Entonces, HP resulta positivo en las bombas. ¿Y ahora qué pasa en el rodete de una turbina? Yo tengo acá una turbina, ¿listo? En cambio, aquí ocurre esto, ¿no? Acá yo tengo una grandísima presión aquí, pero acá la presión es chiquitita. Entonces, ¿cuánto vale presión 2 menos presión 1 acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Negativo. Negativo. Pero este negativo, con este negativo, ¿qué me va a dar al final? Menos de eso, Positivo. me va a dar positivo. Entonces, por donde quiera que se le mire, HP siempre es positivo. Y esa es la razón por la cual nunca HP puede ser menor que 0, ¿ya? Nunca puede ser negativo. ¿Correcto? Entonces, un análisis nada más de las fórmulas que tenemos nos lleva a esta conclusión. Jamás sigma puede ser negativo. ¿Sigma puede ser mayor que 1? La respuesta es no. Miremos su fórmula. ¿Qué pasaría si sigma resultase mayor que 1? ¿Dónde estaría la incongruencia? El La H de altura- cero. Que A ver, la altura dinámica, profesor, sea igual a 0. ni siquiera ahí, ¿eh? ¿No? Sea negativa, profe. Negativo. No, tampoco. Que la energía La de altura de H presión resultaría más grande que la altura total, y eso es incongruente, pues, ¿no? O sea, para que salga mayor que 1, significa que HP tiene que ser más grande que HU, y eso no puede ser jamás. O sea, ¿de dónde va a salir una energía adicional, no? Si la totalidad es HU, ¿me entienden? O también significaría que HD es negativo, lo cual tampoco es cierto. Entonces, ya está. Nos quedamos en que sigma entonces puede ser 0 o puede estar entre 0 y 1, ¿ya? Y acá hay unas cosas interesantes.
Las turbomáquinas que se denominan de acción o de impulso tienen esta condición, sigma 0, ¿ya? Y en cambio, las turbomáquinas que son llamadas de reacción tienen en la condición que sigma está entre 0 y 1. Entonces acá tenemos turbomáquinas de acción y acá tenemos turbomáquinas de reacción. ¿Está? Listo. TM es abreviatura siempre de turbomáquina. Eso es lo que yo siempre uso así, ¿no? TM, turbomáquinas. Entonces, a ver, vamos a ver por qué. Les voy a poner un ejemplo de por qué las turbomáquinas de acción tienen su grado de reacción 0. Una turbomáquina de acción es esta turbina. Esta es la turbina Pelton, ¿eh? Que recibe el impacto de un chorro de agua sobre su álave. ¿Listo? Y luego se pone entonces a girar con una cierta velocidad angular. Listo. Ya, ok, entonces miren, cuando uno le hace un corte al álave y lo miramos, el corte del álave es así. El álave es como si fuese un tazón, ¿no? Un tazón que está dividido en el medio por una especie de nervadura central, un filo. ¿No? Hagan de cuenta que este es un tazón, solo que ese tazón está dividido en dos compartimentos. El chorro entonces viene, impacta justo en el medio. ¿No? Ahí impacta el chorro. Entonces, una mitad se va a desplazar por este compartimento y la otra mitad se desplaza por aquí. Eso, traducido en esta figura, es una cosa así. Viene el chorro, incide en la mitad del chorro circula por acá y la otra mitad circula por acá. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la idea acá? En este álave, que ustedes ven por acá, en este corte de álave, vamos a designar esto, la entrada del álave o del rodete 1, y acá vamos a poner su salida 2. ¿No? Justo donde acaba el álave aquí es 2, salida. El detalle aquí es de que las dos presiones, presión 1 y presión 2, son iguales. ¿Iguales a qué? A la presión atmosférica. Todo este chorro está a presión atmosférica, ¿ya está? Y también por la geometría y características de esta máquina, en 1 también actúa la presión atmosférica, en 2 también actúa la presión atmosférica. Entonces, si las dos presiones son iguales, está clarísimo que presión 1 menos presión 2 va a ser 0, ¿no es cierto? Y si esto es delta P es 0, es decir, no hay ganancia de presión, entonces significa que sigma es 0. ¿Ya? Listo, entonces ya más o menos tienen la explicación, ¿no? De por qué estas turbinas llamadas de acción, todas aquellas llamadas de acción o de impulso, van a tener su grado de reacción 0. En cambio, las bombas rotodinámicas y las turbinas de reacción van a tener siempre su grado de reacción entre 0 y 1. Bien, entonces ya está, ya llegamos a conocer el llamado grado de reacción de las turbomáquinas, que nos va a ayudar a clasificarlos como de acción o de reacción. Ahora también déjenme decirles de que esta clasificación es muy gruesa, ¿no? O sea, decir que una turbomáquina es de acción y de reacción, de repente no da muchas luces, no da muchos detalles. Y es verdad. Más adelante vamos a conocer otro parámetro que nos da una clasificación un poco más extendida, ¿eh? De que la que nos da el grado de reacción. Existe una clasificación a través de un parámetro llamado número específico de revoluciones, que nos va a ayudar a clasificar a las máquinas, primero en acción o reacción, segundo en el modelo, si es una Francis, si es una Pelton, una Kaplan, y después me va a dar información acerca del tipo rodete. Si es rodete rápido, si es rodete lento, si es muy rápido, si es extra rápido, etc. Más detalles, ¿ya? Por ahora, entonces, solamente conozcamos el básico, que es el grado de reacción. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Están siguiéndome? ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí? profesor. Profe. ¿Alguna consulta, algo que no hayan entendido? Comenten. Todo bien. Profesor, una consulta. A ver, dale. ¿El grado de reacción puede ser 1 en algún caso? Tampoco. ¿No? En una situación muy ideal, tal vez, pero no. No, es decir, si el grado de reacción llega a ser 1, significaría que los dos HP y HU son lo mismo, ¿no? Es decir, una transformación al 100% en energía de presión. ¿Y qué va a pasar con la energía cinética? Es como que si no existiera. No, eso no se puede dar jamás. Nunca. Ya.
Para finalizar ahora esta sesión, miren, ya hemos conocido, ya cumplimos con el logro de sesión. Ahora hay una información adicional que también es bueno que ustedes sepan, ¿eh? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta si es que queremos rodetes de máxima eficiencia? Por ejemplo, si yo quiero diseñar un rodete de bomba que sea de máxima eficiencia, entonces hay esta condición que debo cumplir. Cuando quiero diseñar el rodete de máxima eficiencia de una bomba, debo cumplir con que el ángulo de la corriente de entrada alfa 1 sea 90 grados. Esto debo cumplir, ¿ya? ¿Por qué? Cuando yo tengo el ángulo alfa 1 90 grados, el triángulo de entrada se convierte en un triángulo así como lo ven. Recto en alfa, beta no se sabe, ¿está? Puede ser cualquier valor, y ya está. Pero, ¿qué pasa en este triángulo? Aquí hay una cosa sumamente interesante. Resulta que cuando tengo un triángulo rectángulo como este, la componente periférica se vuelve cero, ¿sí? ¿Y cómo lo pruebo eso? Bueno, lo pruebo así, ¿eh? Yo sé que esa componente periférica vale C1 por coseno de alfa 1, ¿no? Entonces, si el ángulo es 90 grados, coseno de 90 grados es cero, ¿no? Entonces, por tal razón, C1U es igual a cero, ¿ya? Esto es clave. ¿Por qué? Porque a continuación voy a ver qué pasa que en la fórmula de Euler, mira, aquí abajito está la fórmula de Euler. Si nosotros tenemos que C1U es cero, entonces lo podemos cancelar de la fórmula original de Euler y solamente quedaría U2 por C2U entre G, así como lo ven ustedes acá, ¿no? Y eso entonces me da una cantidad maximizada para HU. Es decir, la máxima cantidad de energía que la bomba le puede dar al líquido se obtiene cuando el ángulo alfa 1 del triángulo de entrada es 90 grados. ¿Ya está? ¿Está a la vista eso? ¿Lo están entendiendo? Sí, ¿no? Matemáticamente lo entienden. Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, profesor. Profesor, una consulta. Dime. En la ecuación de Bernoulli, ¿por qué ya no se considera las pérdidas en el interior? En este caso, para la definición del grado de reacción, hay una convención acá, de que nos eliminemos, nos olvidemos por ahora de las pérdidas al interior del rodete, ¿eh? O sea, este HF, al principio estaba, ¿no? O sea, aquí está completo, pero de pronto al pasar acá desapareció, ya no está HF. Pero, pero aquí está esta pequeña línea en donde no hice hincapié en antes, ¿no? Si no se consideran las pérdidas al interior del rodete, se tiene el cumplimiento de esta ecuación. ¿Ya está? O sea, ya se anuló, convenientemente se ha quitado a las pérdidas, por su pequeño valor quizá, se le ha quitado. ¿Listo? Y entonces se sigue el cálculo de ese modo. Pero buena la pregunta, buen ojo para darte cuenta, ¿no? Eso es una convención aquí, ¿eh? Ahora, si yo quisiera ser mucho más detallista, si yo quiero hacer intervenir a las pérdidas, entonces esto qué sería igual. Sería HP más HD más las pérdidas entre 1 y 2. ¿Sí? Pérdidas por fricción entre 1 y 2. Si es que quiero tener más claro el panorama. Pero generalmente esto de acá se quita y solamente se queda esto. Ya. Entonces, Dijo, volviendo. Ajá. dijo por el valor que es pequeño, ¿no? Sí, por su valor insignificante. Pero no siempre es así, atención, ¿eh? Solo que, bueno, nosotros de modo teórico podemos pensar, es decir, generalmente nosotros diseñamos para tener una buena eficiencia, ¿no? Y tratamos que esas pérdidas dentro del rodete sean mínimas, ¿correcto? Pero ya, de hecho, que cuando yo tengo una bomba ya con tiempo de servicio, generalmente entonces esa eficiencia, esas pérdidas van a aumentar. ¿No? Van a aumentar porque la rugosidad de los álabes va a aumentar y por lo tanto ese valor va a aumentar. Pero bueno, en todo caso, todas estas fórmulas pues son deducidas para máquinas nuevas, ¿no? Obviamente, cuando ya la máquina se hace más vieja, tiene muchos usos, entonces probablemente esas pérdidas ya no van a ser insignificantes. Podrían ser significativas ahora. Pero eso no va a modificar nuestros cálculos, ¿no? Bueno, pues entonces, volviendo otra vez aquí, ya está claro que si yo quiero una bomba de máxima eficiencia, tengo que asegurarme que el ángulo de entrada de la corriente alfa sea 90 grados.
En cambio, del triángulo de salida no podemos decir nada. Este es un triángulo cualquiera, ya TBS cualquiera. Cuando digo cualquiera es que puede tener cualquier forma. ¿Está? Yo generalmente dibujo acutángulos para alfa y beta, pero no necesariamente así, ya hemos visto, ¿no? Pueden ser de diferente forma. Ahora otro, la última diapositiva. ¿Qué pasa si yo tengo ahora que buscar un impulsor de una turbina, ¿está? De máxima eficiencia? Para turbinas de máxima eficiencia debo considerar ahora necesariamente los dos tipos de turbinas que conocemos, una de acción y una de reacción. ¿Está? ¿Por qué? Porque va a haber diferencia en sus triángulos de entrada, pero la exigencia general es de que su ángulo de corriente a la salida sea 90 grados. Esta es la condición para máxima eficiencia en un rodete de turbina, ¿ya? O sea, esto es común para los dos, ¿eh? Que el triángulo de salida sea un triángulo así. Cuando eso ocurre, C2U es 0, y C2U 0 me autoriza a eliminarlo de la ecuación de Euler así, de tal modo que esta cantidad resulta una cantidad maximizada. La misma historia de la bomba, ¿no? Igualito. Pero aquí hay que hacer hincapié en que esto es en la salida, ¿ya? En la salida, mientras que en las bombas es en la entrada. Miren la diferencia, ¿no? Alfa 90 grados en la entrada para bombas. Alfa 90 grados en la salida, ¿ya? Para las turbinas. Ahora, ¿qué hay del TBE? Si es una turbina de reacción, este es un triángulo cualquiera. No se puede afirmar nada, no se puede decir nada, ¿no? Los parámetros estos van a mandar, pero uno de buenas a primeras no puede decir nada. Si fuera una turbina de acción, en cambio, más o menos se especula que su triángulo de entrada tenga esta configuración, ¿ya? Esto lo vamos a confirmar más adelante. Y también más adelante vamos a ver que es una configuración ideal. Pero por ahora solamente nos quedamos con esta idea. En una turbina de acción siempre su TBE va a ser así, sea que sea de máxima eficiencia o no, pero su triángulo de entrada es así. ¿Está? Ahora, si se complementa con que es de máxima eficiencia, entonces su triángulo de salida debe tener alfa 2 90 grados. Bueno, entonces con eso se acabó ya la clase. Hasta aquí quería llegar el día de hoy presentándoles este concepto y darles algunas sugerencias, ¿ya? Miren, ustedes a la par que van siguiendo la exposición que yo les hago, si ustedes se han dado cuenta, yo hago una exposición de todo lo que está en la separata, ¿no? De vez en cuando les voy diciendo, apunten esto, apunten lo otro. Pero lo que ustedes tienen que ir haciendo en forma paralela al avance es, uno, reafirmar todos estos conceptos, estas ideas, volviendo a leer su separata, leyendo ustedes su separata el tema. ¿Está? Tomando apuntes, agarren una hojita aparte y hagan su formulario. ¿Sí? Este es un formulario autorizado, es una plancha autorizada. En una hoja en blanco, entonces, del tamaño que prefieran ustedes, empiecen a copiar todas las fórmulas que estamos ya mirando, ¿ya? Y es más, pónganle nombre a cada variable, porque nosotros para más adelante, a la hora de resolver problemas, vamos a llamar a las variables por su nombre. Y entonces, si yo conozco el nombre, automáticamente lo tengo que relacionar con el símbolo. ¿Ven? Si yo no tengo eso en mi cabecita, no tengo eso en mi memoria, entonces va a ser bien complicado que nosotros lleguemos a buen puerto a la hora de resolver problemas. ¿Están? Por ejemplo, si yo veo W2 y no sé qué es, ni cómo se llama, ni qué cosa es, entonces estoy fregado. Si veo C2 y no sé qué es, ¿se dan cuenta? Tengo que llamarlo por su nombre a todo, así como a estos ángulos, ¿no? ¿Qué es ya? El ángulo alfa. Muy bien, qué bonito. Ahí está el ángulo entre C y U, ese es alfa, pero su nombre, no tengo que saberlo, ¿no? Los ángulos alfa se llaman ángulos de flujo o ángulos de corriente, ¿eh? Así se llaman. Porque cuando yo lea un problema, el problema va a decir, el ángulo del flujo de la corriente a la entrada es tanto, o el ángulo del flujo a la salida es tanto. Entonces, inmediatamente yo debo asociarlo con su símbolo. ¿Me entienden, no? Entonces, en ese sentido, debo de llamarles a todos en la atención en el sentido de que hagan ese formulario, grábense los nombres, y está, y las cosas van a ser más simples más adelante. ¿Listo?
¿Alguna conclusión que se les pueda ocurrir? ¿Qué podrían poner como una conclusión general de esta sesión? A ver, vamos a ejercitar nuestra capacidad de redactar conclusiones. ¿Cuál fue el objetivo de esta sesión? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la meta? ¿Cuál fue la meta? ¿Quién se acuerda? Hagan uso de su memoria. ¿Qué queríamos lograr al final de esta sesión? Reconocer la ecuación. La ecuación del grado de reacción, ¿sí? ¿Se Así logró? es. ¿Ya lo reconocimos? Sí, ya lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos poner como una conclusión redactada aquí? A ver, anímate y dame una línea de conclusión. No me digan que no saben redactar una pequeña conclusión de un informe, qué sé yo, de una lectura. Yo creo que saben todos, ¿no? Para empezar a redactar, tal vez considera bien colocar algo al inicio que hay como opciones, como del presente, bueno, usualmente es trabajo, ¿no? Pero en este caso clase. De la presente clase, tras el análisis hemos obtenido o algo así. Sí, Así para solo que empezar. esa es una redacción en prosa, ¿ya? Cuando nosotros ya estamos a nivel de ingeniería, evitamos la prosa. Vamos directamente al grano. Ya dejemos de adornar ya. ¿Me entienden? Solo cuando estamos haciendo un trabajo monográfico de estilo de ciencias sociales, humanidades, se le pone así toda esa retaíla de palabritas, ¿ya? Al término de este trabajo se ha llegado a la conclusión que ya no, eso ya no va. De frente nosotros vamos al grano. ¿Y cuál sería ir al grano? A ver, anímate. ¿Qué dirías? ¿Lograste o no lograste la meta? En primer lugar, afirma si lograste o no la meta. Que ya podemos reconocer, ¿no?, el grado de reacción. Por ejemplo, ¿no? Se logró reconocer, ¿no es cierto? El grado de reacción de las turbomáquinas. Entre paréntesis, sigma, ¿no? El cual... Profesor, tal vez podría agregar así como su naturaleza, porque hemos hecho un proceso de análisis, ¿no? Cuando usted dijo si es 1, si puede ser 0, si puede ser negativo. Eso después. Primero esta es la conclusión general. Primero estoy estableciendo una conclusión general. Y también acuérdese de eso, ¿ya? Luego de que yo establezca la conclusión general, que tiene que ver mucho con el objetivo general, entonces después se redactan los específicos, ¿correcto? Que ya van a ser el 2, el 3, hasta donde pueda ser necesario. Por ahora solo estoy en el logro general, pero buen punto. Entonces terminemos esto. Se logró reconocer el grado de reacción de las turbomáquinas, sigma, el cual, ¿qué más pongo acá? ¿Qué dice su cerebro? ¿Qué más debería poner? El cual, ¿para qué sirve? Relacionado con la altura de presión y la altura dinámica. El cual relaciona, ¿está?, la altura de presión del rodete con la altura de Euler, ¿no? Punto y coma. Y sirve, ¿para qué sirve? Para identificar si la turbina es de Para acción o de reacción. identificar a las turbomáquinas de acción o reacción. Listo, ¿ven? Entonces esto sería una conclusión general, ¿sí? Una grande que nos diga que ya el logro, la meta ha sido lograda, ¿no? Y obviamente no basta decir, sí, ya logré reconocer el grado, sino que también tengo que dar algún alcance acerca de ese parámetro, y ya está dado ahí. A ver, un específico que ustedes quieran poner, ¿cuál sería? Profesor, puede ser de que se obtuvo otras expresiones para la altura de Euler, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Se identificaron ¿hasta cuántas versiones nuevas?
hasta dos versiones nuevas. En vez de versiones, mejor pongamos ecuaciones, ¿no? Hasta dos ecuaciones nuevas para el cálculo de HU, de la altura de Euler, ¿correcto? Y entonces aquí en la conclusión diríamos, tales como, listo, hemos visto HU igual HP más HD. Ahí tengo uno, ¿no? Y luego tengo otra que es mucho más grande, ¿no? ¿Se acuerdan? En términos de las presiones, ¿no? Más menos presión 2 menos presión 1 entre gamma, más menos C1 al cuadrado, o C2 cuadrado menos C1 cuadrado entre 2G, y luego falta a las zetas, ¿no? Más Z2 menos Z1, más menos. Esto también está por ahí para HU. Estoy refiriéndome a esta, mira, a esta de aquí. Y hay una tercera todavía, ¿no? Esta. Aunque esta no diríamos que es nueva porque esto de aquí es simplemente, o tal vez sí, ¿no? Bueno, en todo caso yo podría transcribir eso y cambiar, en vez de que 2, dirías 3, ¿no? Hasta 3 ecuaciones nuevas para el cálculo de HU. Ya, entonces miren, y entonces ahí podríamos también hablar de los rodetes de máxima eficiencia, ¿no? Los rodetes de máxima eficiencia se logran haciendo que el ángulo de corriente alfa sea igual a 90 grados, ¿no? Sea igual a 90 grados. Entonces aquí vamos a poner punto y coma. En bombas, alfa 1 igual 90 grados. Y en turbinas, alfa 2 igual 90 grados. Listo. Ya está, y entonces ya tengo 3 conclusiones respecto de esta clase, ¿no? Y es bien sencillo, jóvenes, sacar conclusiones, ¿no? Igual cuando ustedes hagan un trabajo, un informe. No se ponen las conclusiones por poner a propósito, ¿no? Igualito tienen que proceder en su informe, ya les voy avisando. Ustedes en su informe de su trabajo de bombas tienen un logro general, tienen un objetivo general. Después de ese objetivo general tienen hasta 3 específicos, si no me acuerdo, si no me equivoco. Entonces, la primera conclusión tiene que estar referido con respecto al objetivo general. Y luego las que siguen, la 2, la 3, la 4, la 5 y las que hubieran, tienen que estar referidos a los objetivos específicos. ¿Ya? Y ahora, si ya terminé los específicos y aún hay alguna cosa importante que quisiera poner, entonces lo pongo en la cola. ¿Ok? A ver, un segundo, voy a atender una llamadita. Adolfo, hola. Ya, ok. Entonces, ¿qué dicen? ¿Ya estamos claros en cómo hacer conclusiones? Profesor, una pregunta. Ajá. Antes que haga las conclusiones, donde dijo consideraciones de diseño de rodetes, Ya para bombas, cualquier bomba o turbina. bombas alfa 1, 90, ¿no? Ajá. Eso quiere decir que mis álabes, para yo conseguir eso, tienen que ser rectos. ¿O qué A ver, consideración? y tú ya puedes ir jugando, ya conoces más o menos esto. Esto es un ejemplo para salida. A ver, hazte cómo sería el álave al entrar, o sea, cómo sería el ángulo esto para que sea 90 grados. C con un 90 grados. ¿Cómo debería ser el álave? Tú mismo puedes jugar. Te invito a que la hagas tú en vez de que la haga yo. ¿Entiendes? Básate en esta figura, solo que tú necesitas recrear las figuras aquí, abajo, en las entradas, ¿ya? ¿Cómo debe ser el álave para que tengas 90 grados en alfa 1?
Ya, profesor. Y si, por ejemplo, si tengo una bomba y ella no puede escoger, ¿se puede ver de otra manera A ver, para que pase esa máxima eficiencia? no, de hecho que, mira, los fabricantes fabrican sus rodetes con distintas inclinaciones, ¿ya? Digamos, una inclinación así, o en otro rodete puede ser una inclinación ya no tanto así, sino podría ser, a ver, voy a usar el mismo color, ¿ya? Podría ser así, o podría ser, qué sé yo, así, ¿listo? Para diferentes valores de alfa. ¿Y qué van a lograr con eso? Van a lograr, por ejemplo, más presión o menos presión, ¿no? Entonces ellos van variando la orientación dependiendo de qué resultados quieren obtener para sus rodetes. Y ahora, no todos los fabricantes van a trabajar con máxima eficiencia, ¿no? Porque el trabajo con máxima eficiencia tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la máxima eficiencia es pues que le sacas el jugo a tu rodete, ¿no? Y sacas la mayor cantidad de energía. Pero la desventaja es de que necesitas un rodete más grande. Y al ser un rodete más grande, este se vuelve más caro. Nunca se olviden, ¿eh? La eficiencia siempre va de la mano con dos parámetros. Uno, tamaño, y el otro es ¿qué les dije? Costo, ¿sí? Costo. Eficiencia, entonces siempre es función de estos. Si yo quiero máxima eficiencia, eficiencia alta, tengan la seguridad que el tamaño va a ser grande y el costo también, ¿no? Entonces, los fabricantes no van a fabricar por eso todos sus rodetes con máxima eficiencia, ¿no? Porque no todos los clientes podrían acceder a esos precios, ¿no? ¿Me entienden? Entonces ellos también van jugando con esos parámetros. Así que presentarán un modelo, digamos, con un rodete de este tipo, ¿sabes qué? Con este puedes alcanzar una presión de hasta 50 metros, ya. Te presento este otro, que tiene una inclinación diferente de ángulos o un tamaño de impulsor, perdón, de boca de caracho, de diámetro de entrada un poquito más grande, qué sé yo, ¿no? Pero con esto vas a lograr 70 metros. Y por fin te presento la estrella de la fábrica. Súper, súper rodete de máxima eficiencia y con esto vas a alcanzar 120 metros, por ejemplo, ¿no? Ya está. Pero paga su precio. ¿Podrás pagar su precio? Ya. Muy bien. Entonces, Profe, otra pregunta. a ver, En la placa de características de la bomba, ¿qué parámetro de los que nos ha hablado aparece? Creo que el hasta HU, ahorita, me parece. hasta ahorita ninguno. Ninguno. Y el H máximo que aparece en la placa, ¿a qué se refiere entonces? ¿Así has visto alguna placa que diga H máximo? Sí, por ejemplo, en la marca Cahor. ¿Cuál marca, perdón? Cor. Core. ¿Así? Nunca he visto yo una placa de una bomba que me diga la altura. Me da la presión, sí puede ser, pero en términos de H, así sería una novedad. Bombas, a ver, vamos a ver. K, ¿qué más? K, H, O, Core o sin H. Sí, con H también. A ver, acá está. Core maestro, entonces una chinita. A ver, vamos a ver imágenes de esta bomba. Acá está una placa justo. Voltaje, frecuencia, RPMs, eficiencia, 65%. PF, ¿qué será PF? No sé. Y acá tenemos 1.75 amperes, que es dato de motor, ya. Trabajo continuo, caudal, pero H máxima, sí, tienes razón, ¿no? Me da la altura máxima 35 metros. Ya. Esta H que aparece por acá se llama la altura efectiva de la bomba. ¿Sí? Mira, ve, qué raro, yo primera vez que veo una bomba que me presente una altura. Ah, no, pero parece que ya Tacateo Pedrolo también está poniendo ya alturas, ¿no? Mm, a ver. Parece que las placas de ahora ya incluyen la altura, ¿no?
Bueno, esto es lo que habíamos visto en antes, creo. Ya, entonces más o menos la cosa va así, mira. Esto lo vamos a estudiar también dentro de poco, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, que trasladar esta masa de agua de aquí hasta acá. Entonces, aquí hay una altura que se llama altura geométrica, ¿no? Pero entonces, pero yo debo comprar una bomba que me dé altura mayor que la altura geométrica. Porque la altura geométrica se llama la altura efectiva de la bomba. ¿Está? Mayor que... Ya. Entonces, ¿cómo hago ahorita para... Estoy tratando, mi cerebro está tratando de encontrar una relación que sea fácil de entender. Como ustedes no han llevado nada todavía de esto, entonces por eso voy a tratar de hacer una cosa simple. A ver. Digamos esquemáticamente que esta es la bomba, ¿ya? Y estos son sus niveles de energía o altura que puede proporcionar. Entonces, la bomba le entrega al líquido esta cantidad de energía total HU. ¿Está? Esta es la cantidad total de energía que la bomba le da al líquido. Pero resulta que el líquido no va a aprovechar toda esta energía. Una parte de esta energía lo va a vencer, lo va a gastar ya en vencer pérdidas, a ver, estas pérdidas al interior de la bomba. ¿Está? Una parte de esta energía va a gastarlo en vencer las pérdidas dentro de la bomba. Tiene su símbolo, pero no me quiero mandar con simbologías ahora todavía. Pérdidas al interior de la bomba. Es como toda máquina, siempre esta también tiene sus propios demonios, ¿no es cierto?, al interior. Entonces, esos demonios consumen energía. Entonces, de la energía total que la bomba le da al líquido, una parte de esa energía se gasta en el interior de la bomba. Lo que le queda es esta altura llamada altura efectiva de la bomba. Y ahora, ¿esta será justamente la energía precisa para vencer el desnivel físico? La respuesta es no, porque de esta energía todavía hay que gastar otro poco de energía para vencer las pérdidas al exterior de la bomba. ¿Y cuáles son las pérdidas al exterior de la bomba? Son pérdidas en las tuberías de succión y de impulsión. ¿Ya? Más o menos, entonces, ahora sí. Lo que te está dando entonces en esta placa es este valor. La altura efectiva que te puede dar máxima esa bomba. Más o menos te da una idea. Sí, Porque profesor, perdiste. entonces, ¿qué parte de la altura efectiva puedo considerarla para comprar una bomba? ¿El 75% o algo así? Tú todavía no sabes. Para que sepas, primero tienes que tener tu instalación. Cuando tienes tu instalación, empiezas a hacer tus cálculos y con eso ya está, te vas. ¿Sabes qué? Quiero una bomba que me dé una altura efectiva de tanto. Y listo, ellos te van a decir, mira, esto te va a dar esto, pero con este caudal. ¿Te conviene este caudal? No, yo quiero menos caudal. Entonces, tomas menos caudal, también vas a tener, pero vas a tener una H menor. Sí, pero si tú vas a trabajar esta bomba con este caudal máximo que te estoy dando, entonces vas a tener esta carga máxima. ¿Entiendes? Pero tú para decidir si te lo llevas o no, y tú tienes que conocer el sistema que quieres cumplir, ¿no? El sistema que quieres que funcione como según lo planeado. Bueno, ya listo. Vamos a tomar la asistencia por ahora. ¿Ya? No te preocupes que vamos a ir llegando de a poco a este tema. Hay más términos técnicos, pero no vale la pena que en este momento lo ponga porque no entenderían. Donde estoy SGA, por acá. ¿Cuál grupo horario son ustedes? 0-1, profesor. 01, ya. Gracias.
Ok, voy a empezar a tomar la asistencia, entonces presten atención a sus nombres, ¿no? Alama, Alania, Alberto, Aliaga, Arce, Basaldúa, Cárdenas, Casapía, Chalco, Cuba, Cusihualpa, Damaso, Fernández, Figueroa, García, Junco, Loaiza, Mamani, Morales, Palacios, Paucar, Pereira, Quesada, Quispe, Ramírez, Rimachi, Rojas, Sáenz, siempre digo, no, sí está bien, Sáenz esa parte, Sáenz no está. ¿Qué pasa con su compañero Sáenz? ¿Saben algo? ¿Por qué está faltando ya? Samanamut, Sánchez, Sangay, Tapia, Tenorio, Pincopa, Torres, Ucañán, Vargas. Listo, nos vemos, jóvenes. Se acabó la clase. Nos vemos hasta. Profesor, buenas tardes. Hola, Hugo. Profesor, una consulta. No sé si podría subir la clase de la semana de esta semana y la clase de hoy. Sí, siempre las clases los subo el fin de semana. Ya, ingeniero, gracias. Ok. Nos vemos, chicos. Chao, hasta la próxima. No, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Adiós, Hasta luego, profesor. profesor.